nos sintonizan en diferentes plataformas. Hoy quiero compartir una enseñanza que tiene que ver con 5 puntos que voy a tratar con ustedes, y esos 5 puntos los he titulado hábitos que apagan el fuego del espíritu. O sea, hay muchos hábitos que apagan el fuego del espíritu, pero yo hoy quiero hablar de 5. Amén. ¿Qué es lo que voy a hablar? 5 hábitos. Diga, 5 hábitos. 5 hábitos. Bueno, para el que no sepa qué es un hábito, es una conducta llevada a cabo con regularidad. Es un comportamiento repetitivo en el tiempo, que es aprendida y que se vuelve algo cotidiano en la persona. No con eso quiere decir que sea correcto, amén, pero es un hábito, y le voy a dar ejemplos. El hábito de bañarse es un hábito, se convierte en un hábito, pero además es una necesidad, ¿cierto? Pero cuando la persona pierde ese hábito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, les dio risa, porque entonces comienza a sentirse un olor desagradable, y por aquí, por detrás de las orejas y entre las orejas, se puede sembrar cebolla, ¿cierto? Entonces las mamás por eso le recargan a los muchachitos, y a uno le recargan: báñense antes. Ok, entonces un hábito son cosas que a veces hay hábitos buenos y hay hábitos malos o incorrectos, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a hablar de 5 hábitos que apagan el Espíritu de Dios, lo cual querría decir que lo contrario de ese hábito, porque el hábito es negativo o es positivo. Usted lo practica, cuando se vuelve un hábito en usted, puede ser beneficioso. Pero el hábito, por ejemplo, de estar pegado al celular a toda hora y no escuchar lo que nos hablan, ¿eso qué es? Un hábito. ¿Es un hábito? ¿Es bueno o es malo? Hay hogares que están acabando por eso, ¿cierto? Ok, porque o sea, por Facebook le decimos a las personas que amamos, supuestamente, me gusta, le damos like a lo que comparten, y tenemos a la esposa al lado y no le hablamos, ¿sí o no? Tenemos a un familiar al lado y no le hablamos, pero estamos hablando con alguien que es supuesto amigo, entre comillas, en las redes sociales, que está lejos y que no vemos, ¿cierto? Entonces, mire que si se convierte esto en un hábito, se vuelve, ¿qué? Perjudicial. O sea, va a afectar la relación de las personas, y ese podría ser el primer hábito. Un hábito de que las redes sociales se pueden convertir en un hábito dañino para el hogar, para la familia, amén, para la persona como tal. Pueden ser hábitos buenos, por ejemplo, si usted tiene redes sociales y publica cosas que edifican a la gente, que ayudan a las personas, entonces se convierte en un hábito, ¿qué? Bueno, sano, saludable, amén. Bueno, por ejemplo, que todos los días alguien cuelga en el muro de Facebook o en el canal de YouTube o en TikTok algo que tiene que ver con la salud, cómo se preparan ciertos brebajes para la salud. Esos hábitos son hábitos buenos, ¿cierto? Y hay personas que buscan esto y aprenden de ahí para aplicarlo a su vida, para aplicarlo a su hogar, para aplicarlo a la familia. Se convierten en hábitos buenos. Entonces, es cuestión de saber manejar los hábitos. Entonces, pero yo le voy a hablar de hábitos que apagan el fuego del espíritu, porque si esto es en un hijo de Dios, si en un hijo de Dios estas cosas comienzan a quitarle el tiempo, a absorberle el tiempo, no le queda tiempo para comer, no le queda tiempo para estudiar, no le queda tiempo para compartir con la familia, se convierte en un hábito malo, dañino, amén. Entonces hay que tener control de ciertos hábitos. Si usted el celular lo usa para estudiar matemáticas, lo usa para estudiar inglés, lo usa para estudiar algún idioma, hombre, se convierte en un hábito saludable, bueno para usted.
¿Por qué? Porque usted se está capacitando, usted se está formando, usted está estudiando, usted le está sacando provecho a las redes sociales, le está sacando provecho al internet, y usted se está volviendo una persona experta en algo. Amén. Dele gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, eso se convierte en un hábito bueno. Ya pasando a otro punto, hablemos, por ejemplo, del hábito, porque así como les dije que hay hábitos buenos y hábitos malos, hay un hábito como para el creyente, que es cuando no se confiesa un pecado, cuando hay un pecado que no se ha confesado. Eso le apaga el Espíritu Santo a la persona, ¿sí o no? La Biblia dice en Proverbios 28:13, dice: que encubre su pecado no prosperará. ¿Lo ha leído? Pecado no confesado. Es decir, cuando hablamos de pecado, la palabra pecado viene del griego, una palabra que se llama amartía. Y esa palabra quiere decir errar o no dar al blanco. Esa palabra traduce eso. Y cuando es algo que es pecaminoso para la vida de la persona y tiene algo oculto, ese es un pecado oculto, y está enseñado a pecar y esconder, a pecar y hacer lo que hace el gato, ¿cierto? ¿Qué hace el gato? Tapar. Es cuando uno falla y tapa y no se arrepiente, eso se convierte en un hábito dañino, ¿de acuerdo? Entonces eso apaga el poder del Espíritu Santo en la persona. ¿Amén? Eso apaga la llenura del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto. Entonces, ¿sí leyó Proverbios 28:13? Ahí dice: el que encubre su pecado, ¿no qué? Prosperará. No prosperará. Pero mire la oportunidad que dice: más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es importante. Saber que si se confiesa una falta, que si se confiesa un pecado, que si se confiesa un hábito, una costumbre dañina y se aparta de ella, pues usted recupera inmediatamente la llenura del Espíritu Santo o el fuego del Espíritu en su vida. Bendito el Señor. 2, perdón, ese es el 3. Vamos para el 4. Vamos para el 3. La falta de la oración. ¿Falta de qué? Oración. Falta de oración. Bueno, resulta que la oración es el único medio que Dios nos ha dado para hablar con Él. Amén. Es el medio para hablar con Dios. Es decir, a través de la oración es la conexión con Dios. Alguien dijo: el teléfono con Dios no es el celular. Quizá Dios te hable por el celular cuando escuchas una enseñanza. Cuando descargas una enseñanza, Dios te habla, ¿cierto? Pero cuando estás escuchando las tontadas que otros suben allí, supuestamente para tirar risa, o accidentes, o otro corriendo en moto haciendo maromas, eso no te va a edificar, ¿cierto? Te hace perder el tiempo y se convierte en un hábito malo, se convierte en un hábito dañino. Amén. Y al mismo tiempo apaga el espíritu por el hecho de que no tienes oración, es decir, no hablas con Dios. Y si tú no hablas con Dios, la Biblia dice que Dios nos enseñó el hábito de la oración y le dijo a sus apóstoles: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Esto lo dijo el Señor en respuesta a una petición de sus apóstoles. Ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, de alguna manera nosotros necesitamos aprender el arte de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunión con Dios. La oración es la conexión entre Dios y el hombre. A través de la oración es que usted le habla a Dios, y a través de la palabra Dios le habla a usted. Amén. Entonces es importante alimentar en nosotros el hábito de ¿qué? Diga, de orar. Orar es un hábito bueno. Pero cuando deja de hacerlo se convierte en un hábito malo, porque usted no está alimentando el hábito de orar y más bien está alimentando el hábito de no orar, de no tener comunión. Se rompe la relación con Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando usted deja de hablar con la persona que ama, se rompe la relación, ¿cierto? Ya hay una ruptura, ya no hablan, ya no dialogan. Cuando van a dialogar más bien dialegan. Entonces se acabó la comunión. Y eso trae problemas al hogar o a la familia o a la pareja. Entonces, ¿qué hay que hacer?
dialogar, diga dialogar. Y con Dios viene siendo orar, porque la palabra orar quiere decir hablar, porque por eso dicen es un buen orador, porque expresa bien, habla bien. Entonces cuando se trata de orar a Dios es hablar con Dios. Entonces es bueno alimentar el hábito de hablar con Dios. Entonces tener en cuenta que hay que alimentar el hábito de la oración y no decaer de ese hábito de la oración. En Efesios 6, 17 y 18, si es tan amable alguien y lo lee, Efesios 6, verso 17 y verso 18, ¿quién lo lee por favor? Efesios 6, 17 al 18. Ahí Pablo está mostrando unas herramientas para defendernos. ¿Sí, hermano? Verso 17 y verso 18 de Efesios 6. De aquí en adelante nadie me... Efesios 6. Amén. 17 y 18. Amén. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Y velando en ello con toda perseverancia. Es decir, que Él manda, gracias hermano, Él manda que estemos velando en ello con toda perseverancia. Insistiendo, gloria al Señor. Es decir, esforzándonos por tener, incrementar y aumentar el hábito de la oración. Es un hábito bueno, pero al no hacerlo, al no practicarlo, se convierte en un hábito malo por no practicar el hábito de la oración. Es decir, el hábito de no orar, eso apaga el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y habita en nosotros. Amén. Entonces cuando hablamos con Él, cuando alimentamos a través de la oración esa comunión con Él, va a haber un fuego especial dentro de nosotros. Pero ese fuego se apaga cuando usted no habla más con Él. Amén. Así como les ponía la comparación de cuando usted no habla con su pareja, con su novio, con su novia, con su esposa, con su esposo, pues la relación se va deteriorando. Amén. Y 4, vamos a ver. Uno de esos 4 es el dejar de congregarse. ¿Dejar de qué? Congregarse. Mire, eso apaga el espíritu. Y alguien diría, ¿por qué lo va a apagar? Si yo tengo a Dios en mi corazón. Sí, usted lo tiene en su corazón, pero se lo lleva para cualquier lado. Usted va donde usted da la gana, no donde Dios quiere que vaya. Amén. Entonces, lo que pasa es que decimos que tenemos a Dios, pero nos vamos para cualquier lado, para donde nos dé la gana, y obligamos a Dios a ir con nosotros donde nosotros queramos. Pero nunca vamos donde Dios quiere que vamos, que son los lugares de oración, los lugares de reunión donde nos reunimos con nuestros hermanos, adoramos a Dios en comunión y compartimos en comunión. Amén. Y eso aviva el fuego del Espíritu dentro de la persona. Pero en este tiempo mucha gente dice, no, pero como estamos en el nuevo pacto y todo eso. Sí, el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto el Señor habita en mi vida. Pero resulta que si yo no me congrego, la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Sí dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse, o sea, no hay que dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando usted se congrega, lo primero que usted oye es la palabra de Dios. Amén. Amén. Segundo, usted alaba a Dios en comunión con sus hermanos, canta junto con sus hermanos adorando a Dios. Entre todos escuchamos la palabra. Amén. Amén. Y por si fuera poco, compartimos el amor entre hermanos. Nos abrazamos con nuestros hermanos, saludamos a nuestros hermanos, hablamos con nuestros hermanos después del culto, ¿sí o no? Y eso se llama comunión. Y esa comunión es bueno tenerla, es bueno compartir con los hermanos, porque si Dios está en mi hermano y está en mí, pues eso a Dios le agrada, que haya esa comunión entre hermanos. Denle gloria al Señor. Gloria a Dios. Ajá. Y número 5, un hábito, es la desobediencia a la voz del Espíritu Santo. Pero diría alguien, pero luego el Espíritu Santo habla. Sí, claro, Él habla la vida de uno.
Desobedecer la voz del Espíritu Santo es desobedecer directamente a Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, amén, y el verso 19, amén. ¿Quién lo lee? Primera Tesalonicenses 5, 19. Porque quiero hablar acerca de la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5, 19. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Dice: no apaguéis el Espíritu. Mire ese texto. No apague el Espíritu. ¿Qué más dice, hermano? Texto pequeño, ¿cierto? Sí. Un texto chiquitico. No apagues el Espíritu. ¿De qué estamos hablando? De hábitos que apagan la llenura del Espíritu, que apagan el Espíritu de Dios en la persona. Y aquí recomienda, en ese punto 4 que estamos mirando, en 1 Tesalonicenses 5, dice: no apagues el Espíritu. Y en Hechos 7:51 dice que hay unos que resisten al Espíritu. Resistirlo, apagarlo, resistirlo, contristarlo, es muy similar todo eso. Tiene que ver que hay una contradicción entre el Espíritu Santo y yo. Si el Espíritu Santo habita en mí y yo hago cosas que al Espíritu Santo no le agradan, pues yo lo apago, ¿amén? Si el Espíritu Santo habita en mí y yo le llevo la contraria al Espíritu, yo estoy resistiendo al Espíritu Santo y termino apagándolo. Y cuando el Espíritu Santo está apagado en mí, pues prevalece lo material en mi vida, prevalece lo carnal. Y ahí tendría que recordarles una anécdota que mi esposa la menciona mucho, y es la lucha entre esas dos naturalezas que habitan en el ser humano. En el ser humano habita una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La naturaleza carnal es nuestra naturaleza, ¿cierto? Adámica. Pero la naturaleza espiritual es la que recibimos de Dios. Amén. Ahora hay una lucha entre esas dos naturalezas. Y yo como ser humano, yo tengo que luchar por esas dos naturalezas, tratando de vencer siempre la naturaleza carnal, tratando de vencerla. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si no hay en esa lucha que yo emprendo con mi naturaleza carnal, no hay una victoria, hombre, ella me va a vencer a mí. ¿Cómo se hace? La anécdota dice así. Dice que un hombre tenía 2 perros, uno negro y uno blanco. Y entonces él un día le decía a la gente: hoy va a ganar el perro blanco. Y la gente a veces apostaba en contra, pero ganaba lo que él decía, el perro blanco ganaba. Y alguien le preguntó y dijo: venga, dígame, ¿cómo hace usted para saber qué perro va a ganar? Y él dijo: bueno, cuando yo quiero que gane el perro blanco o el perro negro, cualquiera de los dos, yo escojo al que yo quiera que gane, a ese lo alimento más. ¿Cómo así? Sí, ese sale fortalecido, bien alimentado, porque yo le doy buena comida al que yo quiero que gane. Y al otro lo dejo sin comer y está debilitado cuando va a pelear. Pues de esa misma manera eso simboliza que en esa naturaleza carnal y esa naturaleza espiritual que está en nosotros, la que usted alimenta es la que va a ganar. Si usted alimenta su naturaleza carnal, ¿cómo se alimenta? Diríamos, ¿cómo no se alimenta? Porque usted a la naturaleza carnal la puede alimentar con carne, con cosas materiales, ¿cierto? Y la alimenta y ella crece, ella se ve fuerte, se ve fortalecida, ¿sí o no? ¿Cómo la alimenta? Dándole lo que la carne le pide. ¿Y qué pide la carne? La carne no pide orar, ¿cierto? La carne no pide ayunar, no pide leer la Biblia. La carne pide que le den todo lo que ella quiere, que la lleven a ver una película, que la lleven a disfrutar por allá viendo las cosas que no debe ver. Amén. Pero ¿cómo la debilita usted? Entonces, cuando usted alimenta la parte espiritual, ¿cómo la alimenta? Con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de Dios. Entonces usted está fortaleciendo su parte espiritual. Amén. Ese sería el perro blanco. Entonces, cuando haya una lucha, uno de los dos va a ganar. El que esté más bien alimentado, el que esté más bien fortalecido.
Entonces, le quiero decir, es que hay que tener en cuenta que hay que atender lo que el Espíritu Santo nos habla. Ahora, ¿qué me dice el Espíritu de Dios a mí? El Espíritu de Dios me dice cuando algo no es correcto. Él me va a decir cuando yo voy a actuar de cierta manera, me dice, no hagas esto no te queda bien a ti, tú eres un hijo de Dios. Amén. O sea que el Espíritu te está hablando, ahí en la mente te llega el mensaje de parte del Espíritu. Esto no lo hagas, no te saques, no agarres ese dinero de ahí. ¿Cómo así que tu papá dejó esa plata ahí y tú le estás esculcando el bolsillo porque se le quedó una plata a tu papá y tú crees que él no se va a dar cuenta? Pero no, eso no se da cuenta. Venga, yo la saco. Y se la gasta. Después por ahí dice el papá, oiga, yo tenía una plata en este bolsillo. Mi amor, ¿usted encontró una plata? Ella dice, yo no vi nada. Esa ya está en otro bolsillo hace rato. Y el marido queda con la escopeta, yo creo que ella me está robando. Y resulta que no, alguien más metió la mano ahí. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Eso suele pasar por allá en otro país, ¿cierto? Entonces, hermano, pero el Espíritu Santo te dice que no lo hagas. No hagas esto, no te queda bien. Tú eres un hijo de Dios. Amén. ¿Usted ha sentido cuando el Espíritu Santo le dice? Cuando usted se va a volver a ser una fiera y el Espíritu Santo le dijo, cálmate Lucho, cálmate, Reinaldo, cálmate, relájate Nando, por favor. Eddie, bájale 2. ¿Usted ha sentido que el Espíritu Santo le dice en su mente, bájale, cálmese, relájese? Pero que no le diga relájese cuando toca ir a trabajar, ¿no? Vaya a trabajar, relájese. Ay, si no es cierto, que así sí se da cuenta. Sí se da cuenta cuando es del Espíritu. Uno sabe cuando es del Espíritu, cuando es algo correcto, cuando es algo loable, cuando es algo honorable, cuando es algo que es para hacer el bien. Amén. Y sabe cuando no es un mensaje del Espíritu, cuando es para hacer lo malo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Bueno, estoy terminando. Yo les dije que 5, pero les voy a dar una más, una ñapita. Sería la 6. Y es el hábito de enfocarse en las cosas del mundo. Eso apaga el Espíritu Santo. ¿El hábito de qué? De enfocarse en las cosas del mundo. ¿Por qué? Hombre, porque estar siempre pensando en lo material y dejar de lado las cosas espirituales, a usted lo va a enfriar espiritualmente, a usted le va a apagar el Espíritu de Dios. Por consiguiente, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Eso dónde está? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, pues si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir? No es que usted vaya a odiar a la gente que está en el mundo, no es que usted vaya a odiar a las cosas, tenerle odio, sino no desvivirse por lo mundano, no desvivirse por las cosas carnales y mundanas que afectan a la llenura del Espíritu. Entonces, para tener el Espíritu Santo hay que practicar hábitos correctos, y los describo rápidamente. 1, hacer un uso correcto, un uso temeroso de Dios de las redes sociales, ¿cierto? Amén. Para no apagar el Espíritu. 2, confesar el pecado oculto. ¿Por qué? Porque el que confiesa su pecado, dice, alcanza ¿qué? Misericordia. 3, persistir en la oración. Amén. Perseverar en la oración. Dice, perseverando en ello con toda oración y súplica y velando en el Espíritu. Amén. Con perseverancia. 4, no dejar de congregarse, porque cuando usted se congrega, usted se alimenta espiritualmente. Usted se saluda con sus hermanos. Usted escucha la palabra de Dios. Amén. Amén. 5, obedecer la voz del Espíritu Santo que le habla correctamente. Le dice cuándo debe orar, le dice cuándo debe leer la palabra. Él le dice, lo que pasa es que usted no hace caso. Amén. Amén. Bendito el Señor. Y el último, lo que les di como ñapa, en cuanto a enfocarse a las cosas del mundo, pues hacer lo contrario, enfocarse más en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Amén. Que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor.
En Mateo 6:24 hay un texto muy bonito que dice que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. En este caso está el mundo, que es un señor, el mismo mundo es un señor, pero Dios es el Señor nuestro. Así que usted decide a cuál ama o a cuál le da su cariño, pero yo le estoy dando aquí lo correcto para que busque la presencia del Dios vivo que puede cambiar y restaurar su vida. Gloria al Señor. Oremos dándole gracias a Dios. Bendito y soberano Dios, te damos gracias. Tú eres bueno. Un saludo muy especial para nuestros hermanos, nuestros amigos que están en las redes sociales. Muchas bendiciones también para ustedes y muchas gracias por sintonizarnos. Suscríbanse a nuestros canales. Seguiremos colocando allí la enseñanza de nuestros servicios para compartir con ustedes. Y comparta también para que otros vean la enseñanza que subimos aquí. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.